nombre es María Paula y voy a hablar sobre qué es el origen y la evolución de la hermenéutica. La necesidad de una disciplina hermenéutica viene determinada por las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes o incluso contrapuestas en lo que se refiere al significado de los textos. La hermenéutica, eminentemente desde Schleiermacher, su fundamentado moderno, responde a la máxima célebre de alcanzar a comprender al autor mejor de lo que él mismo alcanzaba a comprenderse. La hermenéutica intenta descifrar el significado complejo, oculto o no evidente que subyace en el discurso, y a este fin intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. A veces, exégesis y hermenéutica se usan como términos sinónimos, pero la hermenéutica es una disciplina metodológica más amplia por cuanto resulta difícil fijar sus límites y puede abarcar no solo la comunicación escrita, verbal, sino también la no verbal. La hermenéutica como sustantivo singular se refiere a un método particular de interpretación, a diferencia de un criterio de doble hermenéutica. La exégesis se centra especialmente en las escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos. La consistencia hermenéutica atañe al examen de textos para alcanzar una explicación coherente de estos. Hermenéutica es una filosofía, se refiere principalmente a Schleiermacher, a la teoría del conocimiento iniciada por Martin Heidegger, desarrollada por Hans-Georg Gadamer en su tesis Verdad y Método, y otros pensadores de escuelas del siglo XX, como en el caso de Bullmann, de Luigi Pareison o de Paul Ricoeur. Algunos intelectuales ajenos a la tradición humanística como Murray Rothbard consideran la hermenéutica un sinsentido mistificante e incomprensible. ¿Cómo surgió? La hermenéutica emergió como la teoría de la comprensión humana a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, a través sobre todo de la obra del teólogo y traductólogo Friedrich Schleiermacher y Wilhelm Dilthey. La hermenéutica moderna se constituye siguiendo la tradición filosófica como interpretación de los grandes textos, en particular la Biblia, pero en general se ha referido a los textos particularmente difíciles e importantes, y de manera natural ha funcionado como respaldo de la crítica literaria y la filosofía. Asimismo, se ha hecho extensiva a cualquier tipo de objeto humanístico. La hermenéutica pasó a desempeñar en el último cuarto del siglo XX una posición filosófica general que ha sido designada a menudo como koine, especialmente asociada a la escuela de Baltimore y otros sectores europeos y americanos, donde las derivaciones son múltiples. La hermenéutica fue inicialmente aplicada a la interpretación o exégesis de las escrituras sagradas. El método hermenéutico, tras las escuelas antiguas de Alejandría, Antioquia o Pérgamo, obtuvo un centramiento técnico con Flacius y posteriormente con Meyer, para obtener en el pensamiento de Friedrich Schleiermacher su cima, en tanto que método total dirigido a la comprensión, es decir, relativo tanto a la lógica y la gramática como a la retórica y a la dialéctica y a la historia, según explicó Dilthey. Es cierto que el vigor de la hermenéutica durante el siglo XX puede ser calibrado simplemente a partir de la influencia, por otra parte, muy problemática de Martin Heidegger y su discípulo Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método, pero ambos son tan importantes como discutibles. Buenos días, mi nombre es María Valentina Lozano Ruiz y el día de hoy voy a hablar sobre el objetivo fundamental de la hermenéutica y las estructuras básicas de comprensión. El objetivo fundamental de la hermenéutica es proveer los medios para alcanzar la comprensión del objeto o escrituras que es interpretado, sorteando los obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del objetivo investigado. La hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Por lo tanto, la hermenéutica ha entrado a jugar un papel central como método de indagación y pesquisa cualitativa para producir comprensión en las ciencias humanas.
Se trata de proporcionar bases para interpretar las prácticas que subyacen en el proceso educativo. Estructuras básicas de comprensión. Estructura de horizonte. El contenido singular y aprendido en la totalidad de un contexto de sentido, que es preaprendido y coaprendido. Estructura circular. La comprensión se mueve en una dialecta entre la precomprensión y la comprensión de la cosa. Es un acontecimiento que progresa en forma de espiral, en la medida que un elemento supone otro y al mismo tiempo hace como que va adelante. Estructura de diálogo. En el diálogo mantenemos nuestra comprensión abierta para enriquecerla y corregirla. Estructura de mediación. La mediación se presenta y se manifiesta en todos los contenidos, pero se interpreta como comprensión en nuestro mundo y en nuestra historia. La hermenéutica nos proporciona una teoría pedagógica porque explica el papel de la educación en el desarrollo del ser humano, y una metodología porque indica el procedimiento para realizar una interpretación profunda de las prácticas culturales en la acción pedagógica. Ambas, teoría y metodología, pueden servir para trabajar los contenidos escolares con una actitud que permita llegar e indagar en una realidad de diferencias y singularidades, debido a las múltiples convergencias culturales históricamente enlazadas en nuestra región, como es Hispanoamérica, aunque con desigualdad de profundidades debe ser considerada como válidas en la educación. Ello es posible porque la relación de conocimientos hermenéuticos se establece de una manera intrasubjetiva, no en la relación positiva sujeto-objeto. En sentido amplio, la relación entre la hermenéutica y la educación multicultural que se pone en línea abarca temas como la instrucción de la identidad en el aula, la interpretación de las propuestas curriculares desde las perspectivas multicultural e inmigración y bilingüismo, ya que pues como se toca aquí el tema de la Hispanoamérica, tenemos grandes culturas y diversas inmigraciones entre los mismos países, ya que pues eso se debe más que todo en el tiempo en el que esté prosperando un país y en el que esté decayendo un país también en su economía, como se vio en Venezuela un tiempo que pues más que todo era como el Estados Unidos de Latinoamérica. Luego ya pues pasaron algunas cosas y pues se devolvieron así. Es más que todo como los factores que nos apoyan a esta teoría de la hermenéutica con relación a la pedagogía. La pedagogía hermenéutica, en los distintos niveles y grados en los que se trabajen, es el área de las ciencias sociales, la lenguaje y la literatura, la filosofía, las cuales están interlazadas en el desarrollar de trabajos específicos desde la perspectiva de la misma filosofía de la educación. Hola, soy Mónica López y hoy les voy a hablar de las características de la hermenéutica, también de las características del método hermenéutico y finalmente los pasos del método hermenéutico. Comencemos. Características de la hermenéutica clásica. La hermenéutica clásica se dedicó o se dedica exclusivamente al estudio de textos sagrados, a fin de extraer de allí el conocimiento de Dios y las directrices que éste tiene para regir nuestras vidas. En este sentido, sus principales características de análisis son el sentido literal. Se trata de interpretar los textos tal cual como aparecen escritos, como el caso de los mandamientos o algunos relatos que de forma literal dan cuenta de su veracidad histórica. El sentido espiritual. Una segunda característica del análisis hermenéutico clásico es la búsqueda de un sentido espiritual detrás de las historias, incluso de aquellas más descabelladas. El sentido alegórico. También en este tipo de análisis se busca de una manera más lógica posible establecer alegorías en las historias más increíbles. Por ejemplo, cuando se habla de personas que subieron en cuerpo y alma al cielo, haciendo una alegoría a la santidad que debe tenerse en cada persona. El sentido moral. Evidentemente,
La hermenéutica clásica se embarcó en la búsqueda de preceptos morales establecidos a través de las palabras, lo cual se resultó difícil en primera instancia, pues los relatos sagrados están llenos de órdenes y mandatos morales directos. El sentido anagórico. El sentido anagórico o místico habla de la búsqueda de la hermenéutica de respuestas místicas que le den solución a los enigmas más grandes de la humanidad, como la creación o el sentido de la existencia. Características del método hermenéutico. Ahora veamos las características del método hermenéutico, propiamente dicho, establecido por los filósofos y trabajado fuertemente desde hace siglos en la investigación académica cualitativa. Esta se rige por 4 parámetros principales o estructuras sobre las que se debe trabajar. Estructura de horizonte. Todo objeto de estudio debe entenderse en un contexto de sentidos con la información dada por la historia y la sociedad. Estructura circular. Todo objeto de estudio debe ser analizado desde la misma información que brinda. Dicho análisis sirve para explicar la cosa en sí. Estructura de diálogo. En el estudio se debe tener una actitud siempre abierta a las posibilidades y ser analizada según su contenido y no su procedencia. Estructura de mediación. El análisis de todo objeto debe estar sujeto a la interferencia de información de diferentes fuentes existentes y estas deben ser tomadas en cuenta como referentes históricos y sociales. Ahora hablemos de los pasos del método hermenéutico. El método hermenéutico propiamente dicho e incluso el clásico tienen 3 pasos primordiales que permiten su correcta aplicación y que han de ser seguidos en todo análisis hermenéutico. Análisis lingüístico o del significado. Lo primero es el análisis lingüístico o del significado. Esto en el caso de las palabras, la evocación que realiza la palabra en sí. Por ejemplo, la palabra faro son solo 4 fonemas, pero remiten a toda una estructura e incluso a una escena si sabemos dónde se ubican los faros. Análisis literario o literal. El análisis literal es una mirada profunda a la cosa en sí. En el caso de las palabras, el análisis de la literalidad de la misma, su estructura, su rastreo gramatical, etc. Análisis profundo del valor y el ser. El análisis profundo remite al momento en que emerge la hermenéutica en sí, puesto que tras analizar todos los datos recopilados, se entra a hacer un análisis del valor mismo de la cosa en sí, teniendo en cuenta su significado y todo aquello que entre en conjunción con el objeto de estudio. De este modo, por ejemplo, una fábula es solo una fábula hasta que, tras un análisis hermenéutico, se puede establecer sus verdaderas razones de ser y se le puede dar un valor cualitativo extenso. Buen día, mi nombre es Paula Rodríguez y yo les voy a hablar de las aplicaciones de la hermenéutica. La hermenéutica es una especie de llave maestra con el que el devenir histórico ha logrado cargarse de sentidos y significados valiosos. Su uso en casi todas las disciplinas por el sentido del término que se ocupa del arte de explicar textos escritos, obras artísticas, hacer descripciones e interpretaciones, entre otras características que rodean el concepto. Este ha logrado construirse socioculturalmente por sus diversas funciones y aplicaciones. Asimismo, el concepto es transhistórico, ya que ha permitido exponer, publicar, resignificar y analizar aquello de lo que se ocupe.
La palabra es adjetivo, pues su acompañamiento permite modificar a las cosas materiales o inmateriales, que son las abstractas o imaginarias, y eso cuando esta ciencia interviene. Ya que a través de esta herramienta se expresan cualidades o circunstancias o bien concreta el significado mediante relaciones de lugar, tiempo, posición, cantidad y otros elementos que se pueden considerar de acuerdo a lo que se estudia. Se requiere una ruta, un camino que sirva de guía para su aplicación básica, que es la lectura como elemento fundamental de aquello que es su foco de interés y el conocimiento de las reglas mínimas sobre el aspecto que lo aplica, su interpretación. Se trata de comprender la complejidad del fenómeno tanto con la intuición que da el conocimiento como recuperar el trabajo objetivo del autor-texto por medio de la reflexión. La hermenéutica recurre al simbolismo, que es una construcción y estructura en sí mismo, aprovechando la cultura como matiz junto con el contexto. Es una realidad que la hermenéutica ha ampliado su campo de acción por su función de traducir, además de sumar puntos a favor recurriendo a su aplicación en problemas actuales con las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo que se le juzga por su metodología flexible. Un campo de acción en el que es importante la incorporación de la hermenéutica es el de la imagen y los medios de comunicación actuales. Los principales representantes de la hermenéutica fueron Ernst Schleiermacher. Para él, la tarea de la hermenéutica era entender el discurso tan bien como el autor y después mejor que él, e intentó presentar una teoría coherente sobre el proceso de interpretación de los textos. Por esto se lo considera como el padre de la hermenéutica moderna. Sus principales obras fueron Discursos sobre la religión, 1800, Monólogos, 1800, Fundamentos de una crítica de todas las morales erigidas hasta el presente, 1803, La fe cristiana, en 1821 o 1822. Las lecciones de sus cursos académicos publicadas póstumamente se encuentran en sus obras completas, que son 31 volúmenes, 1834 al 64. Otro de los representantes son Wilhelm Dilthey. Él comenzó el estudio de la hermenéutica inspirado por los trabajos de Friedrich Schleiermacher, autor ya olvidado en aquella época, y ambos forman parte del movimiento romántico alemán. Dilthey puede ser considerado como un tipo de empirista. Sin embargo, sus trabajos empíricos no son exactamente iguales a los de los empiristas ingleses en lo que respecta a los presupuestos epistemológicos. Sus principales obras son, uno, la concepción de la vida y análisis del hombre desde el Renacimiento y la Reforma, 1891, en el ensayo La esencia de la filosofía, 1907. Sus estudios están en la base de la hermenéutica filosófica posterior y quedan reflejados en las obras como Introducción a las ciencias del espíritu, en 1883, y Origen de la hermenéutica, en 1900. Otros representantes dicen Heidegger. Heidegger decía que la hermenéutica es el arte o la técnica de comprender que reflexiona sobre las condiciones bajo las que es posible la comprensión de las manifestaciones de la vida. Sus principales obras fueron La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, en 1956, ¿Qué es la filosofía?, en 1956, Lógica, la pregunta por la verdad, 1976, y Carta sobre el humanismo, en 1959.